Hermanos, pueden sentarse. Vamos a encontrarnos con una muy breve presentación de esa doctrina de la cristología que se encuentra casi al final ya de esta primera epístola a Timoteo, y aprender un poquito más acerca o reafirmar más bien lo que ya sabemos, y quizás algunos temas que son necesarios que escuchen, y la razón por la cual Pablo le está escribiendo a Timoteo ahora ya al final de la carta. Vamos a estar estudiando hoy los versículos del 13 al 16 del capítulo 6. Recuerden que estamos ya en el último capítulo. Del 13 al 16. La semana pasada estuvimos tratando el tema del materialismo. Esta parte está entre ese tema del materialismo y luego se le habla a los cristianos ricos, y muy propio en un mundo en que muchos de los líderes religiosos se van tras el materialismo, tras el dinero, y es por eso que Pablo le escribe de esta manera a Timoteo. Versículo 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y ese es el propósito que todos perseguimos, por lo menos en esta iglesia, es procurar que Jesucristo sea honrado, que sea glorificado. Recuerden que cuando Él vino a glorificar al Padre, según Él lo muestra en Juan 17. En este momento la iglesia glorifica a Jesucristo. No es que no estemos reconociendo a las otras dos personas, sino que el Espíritu Santo en nosotros está glorificando a Cristo, está glorificando el Evangelio en esta disposición de tiempo. Pablo le recuerda a Timoteo más bien su llamado, la ordenación al ministerio. O sea, que lo tome bien en serio. ¿Por qué? Porque se trata nada más y nada menos que de honrar el Evangelio, que sabemos que tuvo un costo en Jesucristo, y edificar su iglesia, que no es una cosa ligera, es una cosa que hay que tomarla muy, pero muy en serio. Y repito, tristemente muchos pastores, inclusive ordenados, han caído en esa trampa de materialismo y han hecho sutilmente del dinero su motivación para ministrar. Y no debe de ser, hermano. Por eso aquí Pablo inclusive le manda a poner a Dios, es el gran yo soy, el que da vida a todas las cosas, a quien le debemos la existencia, y a Jesucristo, que es modelo de piedad, le manda para que honre su ministerio. Aquí está presentando pues el testimonio de Jesús, hablando de su profesión ante Poncio Pilato. ¿Cómo podemos ver el testimonio de Jesús ante Poncio Pilato y su profesión, cuando verdaderamente lo único que él dijo ante Pilato fue: tú lo has dicho? Eso fue todo. Jesús no dijo más nada. Como dice las Escrituras, después de ser enjuiciado por el Sanedrín y le llevan ante este gobernador, él simplemente no dijo nada. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Jesús en ese momento, él pudo probar su inocencia, y este gobernador lo pudo haber liberado. Pero por eso nada más que dijo: tú lo has dicho, cuando le preguntaron si eres el rey. ¿Por qué? Porque Jesús venía a cumplir su misión mesiánica.
Nadie le iba a quitar la vida, Él iba a poner la vida. La vida de Cristo no estaba en las manos de Poncio Pilato, porque Él la vino a dar. Por eso cuando Él le pregunta, tú lo dices, claro, no lo negó, pero no dio una cátedra respondiendo si Él era el rey de los judíos. Dice Isaías 53:7, y a veces es bueno también enmudecer, que se mantuvo en silencio. Dice Isaías 53:7 que no abrió su boca, que Él enmudeció. Es un contraste porque es la profesión que Pablo le dice a Timoteo que hizo Jesucristo ante Poncio Pilato. Sin embargo, fue una profesión bien sencilla de 3 palabras, pero sabemos el por qué. También menciona que debería de velar por su ministerio hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice el versículo 14. Nosotros tenemos que reconocer, para no confundir, los días que menciona la Biblia, porque verdaderamente son 3 días. Cuando se habla de un día es porque va a ocurrir algo extraordinario, un cambio, algo muy especial. Aquí se refiere por el día de Jesucristo al rapto, que es realmente lo que nosotros estamos esperando, que ocurra en cualquier momento, es lo que está en nuestra agenda, que Cristo venga a arrebatarnos como iglesia y llevarnos ya al paraíso, según 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ese es el día de Jesucristo. Inclusive, Jesucristo no viene a la tierra. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y de ahí es que vamos a ser llevados al paraíso. Pero la Biblia también menciona el día del Señor. El día del Señor es la segunda venida. O sea, después que pasan los 7 años de gran tribulación. Y verdaderamente este día del Señor a quien concierne es a Israel. Segunda de Pedro 3:10. ¿Por qué le concierne a Israel? Porque a la mitad de la tribulación ya deben haber decapitado a todo aquel que se mantenga su testimonio en Cristo y que se abstenga la marca. Ya de ahí en adelante queda el anticristo persiguiendo a Israel y el Señor viene en su segunda venida para tratar con Israel. Y ese es el día del Señor. Y está el día de Dios. Ya el día de Dios sí viene a ser el fin del mundo después del milenio. Por tanto, el fin no va a ocurrir en el rapto, porque este acontecimiento da lugar a la gran tribulación. La gran tribulación culmina con la segunda venida y el Armagedón, después de 7 años. O sea que el fin no será, el fin no será el Armagedón, pues dará lugar al milenio, que entonces va a culminar con la última insurrección que menciona Apocalipsis 20, del 7 al 9. Así que vemos aquí que se menciona el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya la vez que venga Jesucristo se lleve a la iglesia, por lo menos para nosotros los ministros, los líderes religiosos, ya se acabó el ministerio, ya se acabaron la iglesia ejerciendo sus dones. Lo único que vamos a estar haciendo es adorando al Señor en el aire. Y por eso que le dice, te mando a que guardes tu ministerio hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? No estamos sirviendo a cualquiera. Estamos sirviendo al Dios eterno, que siempre fue, es y será. El alfa y el omega, el principio y el fin. Quien es antes de todas las cosas, que nada ni nadie existió antes que Él, que es sempiterno, que no tiene fin, que nada ni nadie es después de Él o lo va a reemplazar. Ese es al Dios que adoramos, y Jesucristo siendo coeterno o coigual al Dios Padre. Claramente vemos aquí la manifestación de la deidad de Jesús. Nosotros, los cristianos, profesamos que Jesús es Dios, Dios hombre, y que es el único mediador, el único salvador entre Dios y los hombres. Es probado su deidad en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesús aparece como el ángel de Jehová,
Eso se conoce como una teofanía de Cristo. Inclusive en Miqueas 5:2, cuando se profetiza su nacimiento allí en Belén y se le refiere a él como Señor de Israel, menciona sus salidas. Y sus salidas, dice, son desde los días de la eternidad. Ahí se está mostrando que Jesucristo es coeterno con el Padre. Y uno de los títulos más quizás que llame la atención o que pueda despertar confusión es como el profeta Isaías habla de él, Isaías 9:6, sí dice muchos atributos de Jesucristo, pero cuando le dice que Él es Padre eterno, ¿cómo puede ser Jesús a su vez Padre, Dios Padre? ¿Ok? Aquí está mostrando precisamente su coigualdad o su unidad con el Padre Celestial. No se trata de sabelianismo. Y quiero hacer énfasis en esta doctrina un poquito hereje, no porque no la haya mencionado anteriormente, sino para que sirva para quizás personas que lo escuchan por primera vez o las personas que ven los videos, que le doy gracias a Dios por el ministerio de videos y de grabación, porque Dios lo está usando. Me impresionó muchísimo que el domingo tuvimos bautismo y el lunes cuando chequeo la página ya tenía casi 700 vistas en un solo día. Así que el Señor está usando esa página y de hecho quiero explicar y pedir primeramente disculpas. No se pudo anunciar los bautismos. Les digo porque en la casa había más de 60 personas sin anunciarlo. Eran 9 candidatos con sus familias, sus conocidos, y el temor era que se volviera aquello un fenómeno de asistencia. Por eso fue que preferimos no anunciarlo y dejarlo así. Al que se recordara que había culto de hogar, pues iba, pero si no, pero ese era el motivo. Como dice, ojalá tener un templo, tener un bautisterio y que toda la iglesia pudiera haber experimentado, pero ahí es que le doy gracias por las grabaciones, porque pudieron experimentarlo. Pero bien, volviendo de nuevo al tema, quiero mencionar acerca del sabelianismo, que su promotor fue Sabelio, que querían proteger y defender la unidad y la singularidad de Dios. Y aparentemente eso es muy piadoso, eso es justo y bueno, pero no, porque hay veces nuestras mejores intenciones lo que terminan es causando daño. Y esta es una de las prácticamente herejías, porque yo pienso que todo lo que va en contra de cómo Dios se revela en la Biblia es herejía, es la que más ha afectado inclusive el cristianismo. Hay inclusive movimientos pentecostales que no pueden interpretar correctamente la doctrina de la Trinidad. Y esta es la interpretación que le dan. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a reconocerlo. Esta herejía enseña que Dios se reveló en 3 distintas maneras o modos. O sea que tenemos primero al Dios Padre. Entonces la doctrina dice, deja de ser Dios Padre para venir a ser Dios Hijo. Y luego deja de ser Dios Hijo para venir a ser Dios Espíritu Santo. Esa no es la manera de interpretar la Trinidad, en ningún momento. O sea que ponen al Padre como creador de las cosas, a Jesucristo como el que obró la redención y al Espíritu Santo quien está completando la obra de santificación. Sí es cierto, cada uno de ellos quizás se ubicó en una de estas áreas, pero es que los 3 estuvieron presentes en todo momento, tanto en la creación como en el ministerio de Jesús, como ahora el Espíritu Santo. ¿Okay? Por eso que para el sabelianista las personas de la Trinidad son un modo de su revelación y ha hecho influencia en pensamientos de hoy día, inclusive usan hasta analogías inadecuadas. Y hermanos, yo lo he escuchado de púlpitos
de púlpitos de iglesias cristianas, lo he escuchado, mencionan ejemplos trinos, que es cierto que hay ejemplos trinos, pero quedan muy cortos de revelar lo que es la Trinidad. Quizás han escuchado ustedes estas analogías. Por ejemplo, el hombre. ¿Cómo un hombre puede ser que es un solo individuo, abuelo, padre y hijo? ¿Ves? Es un ejemplo trino, pero está hablando de un solo hombre. La energía, que es la fuente en sus tres formas: luz, calor y fuerza. Es solo energía, pero puede manifestarse en tres maneras. El agua, hielo, líquido, vapor. ¿Ha escuchado usted esa analogía para mostrar la Trinidad? Pues muy mal hecho para los que la presentaron, porque no hace justicia a lo que verdaderamente es la Trinidad. Trinidad, que aclaro, es un vocablo, no discuta con los testigos, que no aparece en las Escrituras, en ninguna parte de las Escrituras aparece. Lo que sí aparece es deidad. Y yo inclusive he aprendido, hermanos, a no llamarle a nada deidad, porque eso yo pienso que pertenece solo a Dios. En muchos lugares, cuando yo veo que menciona deidades, prefiero escoger ídolos o dioses en minúscula, pero deidad habla de naturaleza, de la naturaleza de Dios. Y es cierto, un solo Dios. ¿Saben por qué? Porque hay una sola esencia divina, una sola deidad. No hay otro ser que tenga esa naturaleza. La vaca es un animal, el perro es un animal. Nosotros somos personas, no somos animales, esa es nuestra naturaleza. Bueno, cuando se trata de deidad, esencia y naturaleza divina, solo hay uno. ¿Ves? Dios es uno, pero es tres personas. Cada uno de estas tres personas puede decir tú y puedo decir yo. Esa es la idea de Trinidad. Y primera de Juan 5:7, aunque no aparece el vocablo Trinidad, si lo podemos leer un momento, para también aclarar algo que sucede con este texto. Primera de Juan 5, versículo 7. O sea que no aparece Trinidad, pero sí aparece tres. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Muchos dicen, no, eso fue añadido a la Biblia. Eso es la manera como los testigos de Jehová defienden este texto que los puede destruir. Y sí, parte de este versículo fue puesto por un escriba y añadido al texto, pero lo que sí aparece es tres. Eso sí aparece en el original. Tres son los que dan testimonio. Y ahí se está refiriendo al Padre como persona, al Hijo como persona y al Espíritu Santo como persona. Así que vemos, hermanos, que tenemos que dar gracias a Dios porque reconocemos que Jesucristo es Dios, hecho hombre, encarnado en hombre, que creemos en Dios Padre, en Dios Espíritu Santo y que estamos en Él, verdadero Dios y la vida eterna. Inclusive Colosenses 1:15, hablando más acerca de la deidad de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, que es lo que está mencionando aquí el texto acerca de Jesucristo. Así que al adjudicarle coigualdad con Dios Padre, y esto es bastante convincente, especialmente si usted quiere aprender a defender su fe ante los testigos de Jehová, una buena parte para defenderlo es la manera como reaccionaron los judíos ahí en Juan 8, 54 y 58, cuando Jesús
dijo yo soy y usó el nombre que solamente pertenecía a Jehová, con el que Jehová se identificó a Moisés. Entonces, ¿saben? Lo que quiero decirles es, eran judíos que sabían la lengua que Jesús hablaba. O sea, que ahí no había problemas de interpretación ni de traducción. Ellos sabían lo que él hablaba, y que cuando él dijo yo soy, sabían que se estaba refiriendo a Jehová. Y la razón es que cogieron piedra para ahí mismo matarlo por considerarlo blasfemo. Y sí, estaban equivocados, pero ellos no son gente loca para coger y matar a un hombre y tratar de crucificarlo así nomás. No, es porque ellos siempre pensaron que él era un blasfemo al adjudicarse decir que él era Dios. Y es por eso que lo llevan a la crucifixión. Mal hecho, pero lo llevan a la crucifixión por esa razón. Por eso que es una razón poderosa que muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué aspectos el Padre y el Hijo son uno? Y si Jesús y el Padre uno son, ¿cómo se entiende la subordinación o todos esos textos donde Jesucristo aparece pues diciendo que el Padre es mayor que yo, etcétera? ¿Cómo podemos entender esa situación? Bien, primeramente hay que entender lo que es subordinación. ¿Qué es ser subordinado? Siempre que se habla de subordinación, nuestra cultura lo asemeja inmediatamente a desigualdad, porque el prefijo sub significa bajo. Quiere decir, ser subordinado es estar bajo la autoridad de alguien. No es un igual. No goza de la misma jerarquía que su superior. Quiere decir que esta es la idea básica de cómo muchos conciben la idea de subordinación. ¿Okay? Sin embargo, subordinación tiene otra connotación a la de sentirse inferior. Sujeción hay que entenderlo como sometimiento. Y es la que aplica a Cristo. Sujeción, lo cual no es desigualdad, no es inferioridad. Él sigue siendo igual a Dios. Más bien viene a ser orden. Inclusive cuando a las damas se les manda a ser sometidas a sus esposos, simplemente no es que sean inferiores, no es que haya desigualdad en el sentido de su alma, su espíritu, es que se están colocando en un orden para cumplir el plan familiar. Mientras que estemos en la tierra, Dios quiere que se cumpla ese plan familiar. Cuando el Señor nos lleve, se acabó, no más, van a ser iguales. Y vivimos en un universo bien ordenado, y en el universo se observa autoridad y sumisión a la autoridad. Ejemplo, Santiago 4:5, Dios posee autoridad sobre todo hombre, sea varón o hembra. Dios posee autoridad. En Génesis 1:28, Dios le dio al hombre, varón o hembra, autoridad sobre la naturaleza, el dominio sobre animales, el espacio, etc. Efesios 5:22, los maridos sobre sus esposas. Efesios 6:1, padres sobre sus hijos. Primera de Pedro 2, 13 al 14, vemos que los gobernantes tienen autoridad sobre los súbditos. Primera de Pedro 2, 18, los patrones sobre los empleados. Entonces sí es cierto que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, etcétera, y textos así, pero lo que se está hablando es de su subordinación, su sometimiento, su sujeción, que es colocarse, y fíjense la palabra que voy a usar, voluntariamente, dentro de un orden establecido. Cuando una pareja se casa, están haciendo un pacto, la dama voluntariamente, porque nadie le puso una pistola en la sien,
ni estamos viviendo en países que se organizan los matrimonios. Voluntariamente asumió ese rol y se sometió, se puso en ese orden. ¿Para qué? Para cumplir una función dentro de ese cuadro social. Por tanto, hermanos, cuando se trata de Dios, los tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que ya sabemos que son tres personas distinguibles, iguales en naturaleza, en atributo, en honor, en gloria, que entre ellos tres en sí no hay subordinación, sino más bien la subordinación la provocó el plan de redención. El plan de redención fue lo que provocó que Jesucristo se tuviera que someter o subordinar ante lo que es el Padre. Y que no se trata de una obediencia forzada, porque los tres son de un mismo sentir, de una misma voluntad. O sea que Jesús se sometió a la perfecta voluntad de su Padre, hizo lo que el hombre no tiene capacidad de hacer, que es obedecer perfectamente la ley de Dios. Es por eso que se sometió al bautismo, para identificarse con su pueblo. Se sometió a un orden, a un plan. Y en fin, hermanos, sabemos que la deidad de Jesús es también probada no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. La deidad de Jesús también es probada por los nombres que Él usa de sí mismo. Por ejemplo, Dios, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Uno de los nombres más impactantes es Emmanuel, que inclusive quiere decir Dios, con nosotros Dios. La deidad de Jesús probada también por sus características y atributos durante su ministerio terrenal, aunque Él también se anonadó en mucho de lo que es su naturaleza, pero en muchas ocasiones mostró su omnipotencia, Mateo 28, 18, su omnisciencia, Juan 1, 48, su omnipresencia, Mateo 18, 20, y muchos otros atributos que le dicen que Él es Dios. También Él se presenta como creador, Juan 1, 3, como quien sustenta, Colosenses 1, 17, perdona pecados, que es algo que solamente puede hacer Dios, resucita muertos, juzga, envía el Espíritu Santo. Él es omnisciente, es nuestro compañero, porque cuando Él lo prometió en Mateo 28, 20, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso muestra omnipresencia. ¿Por qué? Porque estar con cada uno de los millones de creyentes que hay alrededor del mundo es ser omnipresente. También la deidad de Jesús es probada cuando Él acepta ser adorado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Isaías 42, 8, que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces, al Jesús aceptar la adoración, es porque es Dios. Lo adoraron ángeles, hombres, lo adorarán todos. Y muchas otras razones tenemos para probar de que Jesús es Dios. Y es lo que muchos no entienden. No entienden el concepto de kenosis. ¿Cuántos conocen el concepto de kenosis? Solamente una hermana. ¿Cuántos lo conocen? El concepto de kenosis. Bueno, pues lo vamos a aprender, aunque verdaderamente sí lo hemos enseñado. Lo hemos enseñado y mucho. Kenosis significa simplemente una palabra que significa anonadamiento. Y lo que se está refiriendo es a las limitaciones que Cristo encarnado tenía en la tierra cuando se somete a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Ese término griego
que se dice se despojó, Filipenses 2:7. Al despojarse no significa que dejó de ser Dios. Él continuó siendo Dios, continuó teniendo atributos divinos. Pero sin embargo, Él condescendió al tomar en la encarnación la semejanza de carne de pecado, de no usar voluntariamente ciertos atributos mientras estuviera en la tierra. Y por eso es que podemos entender muchos pasajes bíblicos, como es Juan 17:5. Glorifícate con la gloria que tenía contigo antes de la creación del mundo. Jesucristo es Dios, lo adoramos como tal. Y hermanos, no aceptemos ningún concepto que atente contra esta verdad bíblica. Todos debemos de tomar muy en serio la opinión que nosotros tenemos de Jesucristo, porque esa es la roca. Recuérdense que la roca es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Cristo, su misión mesiánica. No hay otro que pueda salvar al hombre. El Hijo del Dios viviente, Dios. Dios encarnado en hombre. Y eso lo debemos de profesar, y eso lo debemos de defender, con amor como sea, pero es lo que tenemos que defender porque es nuestra fe. Además de eso, es a lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Y el Espíritu nos guía a toda verdad. Y la verdad es que Jesús es hombre, Dios encarnado. Cuando digo que el Espíritu Santo nos guía a la verdad, es que cualquier grupo sectario, cualquier religión que no profese estas verdades acerca de Jesucristo, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le puede decir a un grupo una cosa y a otro otra, porque la verdad es absoluta. Y a todo aquel que el Espíritu Santo guía, tiene un concepto correcto de su persona y su misión. Por eso es que, volviendo ya al contexto de Timoteo, ¿cómo vamos a reemplazar a Jesús por el Dios Mamón, el dinero? Inconcebible. Y qué triste que eso es lo que están haciendo muchos líderes religiosos, muchos pastores. Están ciegos, vislumbrados por el dinero, y no se están dando cuenta que están deshonrando a este Jesús, a este Dios a quien nosotros adoramos. Que hayan estos hombres que profesen esto, me impresiona, pero me impresionan más los miles de ignorantes que los siguen, teniendo unas escrituras que nos hablan tan claramente acerca de estas doctrinas bíblicas. Así que, hermanos, simplemente Pablo entendió que Timoteo lo mandaba a que mantuviera su ministerio bien enfocado, y era representar a Cristo, glorificar a Cristo, proclamar a Cristo, o sea, proclamar el Evangelio y mantenerse humilde y mantenerse en Dios. Que el Señor les bendiga.